Buenos días, hermanos. En el día de hoy nos encontramos con los dos últimos versículos y que en algunas de nuestras Biblias, en esta sección, tenemos por título Para mí el vivir es Cristo. Una serie de versículos en las que Pablo describe que todo en cuanto vive y en lo que vivir se refiere, para él solo se centra y resume en Cristo. Quisiera entonces que vayamos hasta aquel pasaje en Filipenses capítulo 1, versículo 29 y versículo 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. En este primer versículo, el 29, quisiera desarrollar al menos dos puntos en los que se centran en la gracia de Dios por medio y por amor de Cristo. Debemos recordar y aún tener presente a quienes está dirigiendo Pablo en esta carta. Cabe destacar que son un grupo de hermanos en Cristo, y quizá en su mayoría frutos de la primera visita de Pablo a la ciudad de Filipos. Pablo comienza el presente versículo con las siguientes palabras: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Cuando leemos os es concedido, la traducción desde el original son las palabras fue dada la gracia. Pablo recuerda que a través de la gracia tenemos el privilegio de creer en Dios, de confiar en Jesús, de creer en Él. Es claro que es solo por gracia, la gracia de nuestro Dios. Es por su gracia que accedemos a la verdadera salvación, que conocimos la verdadera salvación, pero así también la fe, y no cualquier fe, sino la fe verdadera. Algunos quizás piensan que es por la fe que podemos acceder al plan redentor. No es por la fe, sino por medio de ella, como vemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Claramente, si fuera por la fe, habría como hoy en día incluso más ideas humanistas de cómo uno llega a ser salvo. Quizá alguien podría aludir que por sus obras puede presentarse ante Dios justificado, u otra persona que por el hecho de tirar una piedra sobre el agua y hacer 20 patitos que es salva. Sabemos claramente que son ideas y conceptos totalmente errados, pero el punto aquí es que Dios en su gracia nos concede no solamente el creer en Él, sino también a su vez el medio por el cual podemos confiar y creer en Él. Y sabemos que no creemos en alguien que puede fallar, sino todo lo contrario. Creemos en aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No cambia. Aquel por medio del cual fueron creadas todas las cosas y que sin Él nada de lo que fue hecho existiría. Es interesante leer la siguiente expresión, que acompaña lo que se nos ha concedido o la gracia que se nos fue dada, no solo de creer, sino también de padecer por nuestro Señor. Y bien quisiera destacar el segundo punto que nos hace poner nuestra mirada en su gracia. Otra versión de este mismo texto traduce de la siguiente manera: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Si nos quedamos con el primer privilegio que Pablo menciona, aquel don que se nos es dado a través de la gracia, rápidamente nos gustamos verdaderamente de tal privilegio que Dios nos ha dado por medio de su Hijo y nuestro Señor. Hasta incluso pensando en lo personal, la gratitud resulta con más facilidad en sus distintas expresiones. Pero ¿cuál es nuestra reacción al tratar de comprender y recordar que,
por medio de Cristo también se nos ha dado el privilegio de sufrir por Él. Los privilegios son considerados en aspectos generales y no generales. Suelen tener límites para un grupo particular de personas o bien para una sola persona. Tal como vemos hoy, existen privilegios espirituales y naturales, privilegios para los ciudadanos romanos y privilegios para aquellos, nosotros, los ciudadanos del cielo, aquellos que somos hijos de Dios. Podemos gozar de estos privilegios espirituales. El caso de Pablo es de conocimiento. En Hechos capítulo 16, versículo 19 al 40, se detallan los acontecimientos en su primera visita a Filipos, donde vemos que Pablo fue directamente sentenciado sin antes una sentencia judicial, y esta última era un privilegio que sólo los ciudadanos romanos podían gustar. Entre otros beneficios que tenían los ciudadanos romanos, era que se les atribuía beneficios en relación a transacciones comerciales. Aquí en lo particular, para el apóstol Pablo, su ciudadanía fue un privilegio significativo para el desarrollo y la expresión del Evangelio, como así también el apelar a una sentencia judicial. Y con respecto al desarrollo y la expansión del Evangelio, en aquella porción de hechos que mencionábamos anteriormente, podemos ver cómo Pablo, luego de salir de la cárcel, se queda un tiempo más y también para la consolación de los hermanos, como leemos en el versículo 40. El sufrimiento es un privilegio que solo tenemos y podemos comprender aquellos que somos hijos de Dios. El sufrimiento no solo debe significar un momento de agonía, porque sí es verdad que los sufrimientos que vienen a nuestras vidas no son causas inmediatas de risas y sonrisas, de felicidad y de ausencia de dolor. En medio del sufrimiento somos capacitados para sufrir por Cristo en la vida de santificación. Entonces, ¿qué privilegio tiene el que sufra por Cristo? Quisiera al menos nombrar dos. El primero es que el sufrir acerca a Cristo el alma cristiana. Hebreos 13:13 dice: salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Es en medio del sufrimiento que, poniendo nuestros ojos en Él, llegamos a comprender el verdadero sentido que cobra en nuestra vida el sufrimiento. En segundo, el sufrir produce seguridad de salvación. En el Evangelio de San Juan, en su capítulo 15, versículos 19 al 21, encontramos la siguiente porción. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El que seamos aborrecidos por hacer lo bueno nos recuerda que no somos del mundo, por tanto el mundo no comprende nuestras acciones. Y nuestra conducta es fiel a nuestra ciudadanía. En el versículo 30 termina diciendo: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es con este versículo y a raíz del anterior que quisiera concluir en una meditación práctica para nuestras vidas y para este día. En otra versión del mismo versículo, del 30, nos encontramos con las siguientes palabras: estamos juntos en esta lucha.
Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Aquí la palabra griega para lucha se refiere a una lucha que es intensa, una lucha que en mayor o menor grado está presente en cada uno de nosotros. El que vengan pruebas a nuestra vida no debe tomarnos por sorpresa. El Señor nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debemos confiar en Él, porque Él ya ha vencido. Las pruebas no deben alejarnos de la dependencia y de la presencia de nuestro Señor, sino todo lo contrario, acercarnos. El sufrimiento no debería incluso detener las alabanzas de nuestra boca hacia nuestro Dios, aunque a veces cuesta, pero no deberían dejar de estar. En medio del sufrimiento tampoco deberíamos aislarnos y tomar esta situación solamente entre Dios y yo. Nuestro Padre también nos bendice con la vida y la presencia de nuestros hermanos, con quienes podemos llevar las distintas cargas de unos y otros. Dejando de lado los sufrimientos, mientras sigamos en este mundo vamos a tener el privilegio de confiar en Él en medio de cada día. Y aún así, cuando vengan sufrimientos o situaciones que ameriten a esto, mientras sigamos en este mundo, tenemos el privilegio de sufrir por Él y el sufrir en su mirada correcta. Espero que el pensamiento de este día sea de ánimo para nuestras vidas, como lo fue también así para mí. Hermanos, que el Señor los bendiga.